Buenos días, me llamo Ehsan Meir y soy coordinadora del Departamento de Español de la Escuela Normal Superior de la Universidad Melik Saadi de Tetuán. En primer lugar, quisiera felicitar a los organizadores de este congreso, asimismo agradecerles por haber aceptado mi ponencia. Mi intervención va a girar en torno a la dimensión cultural en la enseñanza del español en Marruecos y su influencia en el descubrimiento del otro. Nos preguntamos por qué ha despertado tanto interés el componente cultural en la enseñanza de lenguas en las últimas décadas. Pues desde que el enfoque comunicativo se introdujo en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos se ha convertido en el principal objetivo. Y para llevarlo a cabo en el aula se pretende adquirir tanto la competencia lingüística para aprender el sistema formal del idioma como la cultural para entender el contexto sociocultural de la comunicación. Por lo tanto, la integración de la lengua y la cultura se considera actualmente como meta fundamental en las clases de L, debido a que las dos dimensiones son igualmente importantes y están íntimamente relacionadas entre sí. Antes de hablar de la dimensión cultural, convendría definir el concepto de cultura. Cuando nos preguntamos, ¿qué es cultura? Incluimos conceptos relativos al arte, la literatura, la historia, etc. Lo más importante es ser conscientes de que por cultura no solo entendemos las diferencias que distinguen a un pueblo de otro, sino también todas aquellas que nos acercan a los diferentes pueblos. Tratando de circunscribir el concepto de cultura al ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, tenemos dos definiciones bastante significativas. La primera del antropólogo estadounidense Marvin Harris, que subraya que la cultura es un conjunto adquirido, aprendido socialmente de tradiciones, estilos de vida y modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, mientras que Batz la considera como un sistema de creencias, valores y costumbres compartidas que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje. En la primera definición, Harris alude a la cultura de costumbres y tradiciones y a los gustos culturales, mientras que en la definición de Batz se hace alusión a los contenidos socioculturales o lo que es realmente el componente cultural que se adquiere con el aprendizaje. En la didáctica del español como lengua extranjera, desde la aparición del concepto cultura y de su integración en la clase, ha habido una polémica ampliamente debatida sobre los contenidos que hay que enseñar a la hora de abordar el componente cultural en el aula. Los docentes se plantean las siguientes interrogantes. ¿Es suficiente con enseñar a los estudiantes los conceptos relativos a la historia, al arte, a la literatura, etcétera? ¿O debemos enseñarles las diferentes maneras de actuar, reaccionar y comportarse de los hablantes cuya lengua es objeto de estudio? ¿O tal vez los dos? Lourdes Miquel y Neus Sanz, en un artículo publicado en la revista Cable en 1992, intentaron dar respuesta a las cuestiones anteriores alegando que lo cultural incluye una serie de fenómenos clasificables que podrían agruparse en tres compartimentos. El primero, la cultura con C mayúscula, y hace referencia al almacenamiento de datos que normalmente se aprenden en el sistema educativo. Y es la cultura por excelencia, minoritaria y de prestigio. Hace referencia a todas las estructuras institucionalizadas de la sociedad. No es patrimonio de todos los hablantes, sino de una minoría que puede tener acceso a ella. En segundo lugar, tenemos la cultura con C minúscula o la cultura a secas, y hace referencia a un concepto más profundo e inconsciente, a costumbres y creencias muy arraigadas en la persona
pero sin que muchas veces sea plenamente consciente de ellas. Es la cultura esencial, estándar y compartida por todos los hablantes de una sociedad. Es lo que conformaría el componente sociocultural. Y por último tenemos la cultura con K y se refiere a una comunidad ya sea étnica o religiosa. Es la cultura epidérmica que no es compartida por todos los hablantes como el argot de ciertos sectores de la población. Los tres tipos de cultura que han clasificado Lourdes Miquel y Neus Sans forman el componente cultural. En cuanto al tratamiento del componente cultural en el marco común europeo de referencia, en el documento se alude al repertorio de características socioculturales que distingue una sociedad y su cultura de otra. Cabe señalar que la aparición del marco común europeo de referencia, el plan curricular del Instituto Cervantes y la introducción del método comunicativo han marcado un antes y un después en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. El marco común europeo de referencia alude al repertorio de características socioculturales que distingue una sociedad y su cultura de otra y destaca 7 epígrafes del conocimiento sociocultural que hace alusión a la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores, las creencias y las actitudes, el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual. El documento presenta 3 inventarios que tratan la dimensión cultural desde la triple perspectiva de cultura, sociocultura e intercultura. De ahí la alusión a referentes culturales, saberes y comportamientos socioculturales y habilidades y actitudes interculturales. El modelo de competencia de Vanek considera que el objetivo de la enseñanza-aprendizaje es el hablante intercultural y alude al papel del docente como mediador, resalta la capacidad del aprendiz para reconocer la validez de otras formas de categorizar y expresar la experiencia y otras maneras de llevar a cabo la interacción entre las personas. El eje de todo proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua será los alumnos como aprendientes autónomos, hablantes interculturales y agentes sociales. En el enfoque orientado a la acción, adoptado por el Marco Común Europeo de Referencia, la interacción de lengua y cultura en la enseñanza-aprendizaje de L puede perfeccionarse gracias a su concepto fundamental de aprender haciendo, que permite desarrollar el plurilingüismo y el pluriculturalismo. Bajo esta conceptualización nos preguntamos, ¿cuándo enseñar los conceptos interculturales y cómo mostrarlos al alumno para que vaya asimilándolos? Para ello, los docentes se sirven de cursos de español orientados a la acción que hacen del aula el contexto perfecto para el aprendizaje por su variedad de actividades que aseguran el acceso al alumno del conocimiento sociocultural del mundo, resaltan la relación entre cultura y lengua y favorecen el desarrollo de destrezas básicas. Esta variedad de actividades permitirán a los estudiantes descubrir el funcionamiento de la lengua y sus distintos niveles y reforzarán sus conocimientos culturales. Asimismo, Bayrem y Fleming señalan que les capacitarán para relacionar sus referentes y marcos culturales con los de la lengua extranjera meta. Sabrán comunicarse en distintos ámbitos de las sociedades en las que se habla esa lengua, sin dejar de ser quienes son, sabiendo cómo interpretar lo que se les dice y cómo los demás pueden interpretar lo que ellos dicen. En conclusión, todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera debe abarcar tanto la dimensión lingüística como la sociocultural con el objetivo de lograr una buena comunicación y un adecuado entendimiento mediante el conocimiento cultural mutuo y evitar malentendidos y conflictos en la interacción. Muchas gracias por su atención.